Saludo con gusto esta tarde al doctor Marcelo de la Jara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Doctor, muy buenas tardes, gracias por esta comunicación. Hola. Hola, buenas tardes, Lucero, con mucho gusto de estar contigo y con la audiencia. Vemos que el presidente llega a su segundo informe de gobierno con altibajos. Es un momento de crisis económica por la pandemia que originó también este gran desplome histórico del PIB en el segundo trimestre. Una inflación que, bueno, todavía está dentro del rango del Banco de México, una moneda mexicana, digamos, aparentemente fuerte, un crecimiento en el salario, pero también una caída en el empleo formal, altibajos. El combate a la inseguridad también es necesario. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que sin duda no estamos pues, en un momento muy malo económicamente y debido principalmente, sin duda, a la pandemia, a la disrupción internacional en los canales comerciales, en el turismo, etcétera. Y también, bueno, cada país tiene su particularidad en términos de lo que hizo o dejó de hacer para evitar que la pandemia tuviera el impacto que estamos viendo, ¿no? Entonces, sí estamos en una situación muy extraordinariamente mala, digamos, en términos económicos, con caídas del PIB nunca vistas para ninguno que esté vivo ahora, probablemente, en México, y con unas perspectivas también bastante negativas, ¿no? Hacia el futuro. Ninguno de los analistas económicos está esperando que la recuperación vaya a ser tan rápida como desearíamos que fuera, ¿no? Ahora, esta crisis, pensando un poco en el mediano plazo y en los 2 años que lleva el presidente López Obrador en el cargo, o casi 2 años, la economía mexicana ya venía desacelerándose, primero, incluso desde antes que él asuma, desde el año 2017, por las amenazas que hemos tenido de Trump de terminar con el Tratado de Libre Comercio, y luego con las medidas de austeridad del gobierno, principalmente, y la falta de confianza de los inversores, ¿no? Entonces, esta crisis le pega a la economía mexicana en un momento en que estaba ahí balanceándose entre si seguir creciendo o derrumbarse, y finalmente terminamos con un derrumbe bastante fuerte. Marcelo, la iniciativa privada confía en que el Plan Nacional de Infraestructura puede impulsar esta reactivación económica y con esto las empresas puedan contratar trabajadores y también disminuir la pérdida de más empleos. Te pregunto qué porcentaje del PIB tendría más o menos que invertirse en este proyecto para que sea exitoso. Pues mira, México llevamos ya varios años y se ha profundizado en el año 2019 con caídas importantísimas de la inversión pública y bueno, a lo que se ha sumado la inversión privada en el último año, ¿no? Estamos hablando de caídas de la inversión pública del 12% en el año 2019 aproximadamente, y en el año 2018 ya teníamos caídas importantes. Es decir, llevamos varios años, incluso desde el plan anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto allá en 2014, recordarás el famoso Plan de Infraestructura 2014-2018, un plan muy ambicioso que nunca se llevó a cabo en los términos que se habían propuesto, ¿no? Y un poco aquí lo que está pasando lo mismo, digamos, primero una cantidad insuficiente, me parece, de inversión. México para reactivarse, para crecer, para tener un ritmo de crecimiento que en términos de producto por habitante, que es el que necesitamos, tendría que estar invirtiendo pues un cuarto del PIB aproximadamente, ¿no? 25% del PIB. La cifra está muy por debajo de eso en los últimos años y no creo que con este plan lleguemos a esos niveles, ¿no? Y a esa baja inversión pública tenemos que agregar pues, la baja calidad de los proyectos. Digamos, son proyectos que no tienen necesariamente consenso social, proyectos de infraestructura que están siendo criticados eh, desde las comunidades en las cuales se implementan hasta por
digamos, por las empresas que consideran que no son proyectos de infraestructura que necesariamente mejoran la productividad del trabajo y del capital en nuestro país. Es decir, los proyectos en los que se debería enfocar el gobierno son proyectos que permitan al sector privado ser más productivo y no necesariamente proyectos de infraestructura que son extractivos y que no necesariamente, como digo, son productivos para la economía, ¿no? Entonces creo que hay mucho escepticismo y es comprensible por los planes de infraestructura del gobierno, por la naturaleza de estos planes ahora, pero también porque en el pasado se han planteado situaciones parecidas en las cuales parecía que ya venía una decisión fuerte de infraestructura y eso no sucede, ¿no? Y tiene que ver también con que cuando se hace esto no, se hace muy rápido, se hace para generar un impacto de opinión, pero no necesariamente hay un diagnóstico acertado o profundo sobre cuál es la infraestructura que necesita México. Marcelo, muchísimas gracias por esta comunicación. Si nos lo permite, retomamos plática contigo. Salen temas interesantes en relación a cómo avanza la economía aquí en México y nos gustaría seguir platicando contigo. Con mucho gusto.